Me llamo Esperanza, y hoy quiero contarte la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que pensé que nunca tendría el valor de compartir, pero que necesito sacar de mi pecho porque tal vez, solo tal vez, pueda ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo que yo viví. Esta es la historia del día que decidí no rendirme, aunque todo el mundo me había dado la espalda. Crecí en una casa donde el amor era un lujo que no podíamos permitirnos. No hablo solo de dinero, aunque tampoco sobraba. Hablo de ese amor incondicional que todos los niños merecen, ese abrazo que te hace sentir que todo va a estar bien, esas palabras de aliento que te dan fuerzas para seguir adelante. En mi casa, el amor tenía precio, y yo nunca pude pagarlo. Papá trabajaba en la construcción cuando había trabajo, y mamá limpiaba casas ajenas mientras la nuestra se desmoronaba por dentro. Pero el verdadero problema no era la pobreza material, era la pobreza emocional que nos consumía día a día. Recuerdo las noches en que me quedaba despierta escuchando los gritos, las peleas, las acusaciones mutuas sobre quien tenía la culpa de que nuestra vida fuera un infierno. Y en medio de todo ese caos, estaba yo, tratando de ser invisible, tratando de no ser una carga más para una familia que ya se estaba desmoronando. Pero por alguna razón que nunca pude entender, yo siempre terminaba siendo la culpable de todo. Si papá llegaba borracho, era porque yo lo había hecho enojar. Si mamá lloraba, era porque yo no había hecho algo bien. Si mis hermanos se portaban mal, era porque yo no había sido un buen ejemplo. Tengo 3 hermanos, Roberto, el mayor, que desde pequeño fue el príncipe de la casa, María, la única mujer además de mí, que se volvió la consentida de papá, y Miguel, el menor, que siempre fue el bebé de mamá. Y luego estaba yo, en el medio, invisible, la que sobraba, la que nunca hacía nada bien, la que siempre estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Recuerdo vívidamente el día de mi 10º cumpleaños. Había estado esperando esa fecha durante semanas, soñando con que tal vez, por una vez, sería especial en mi propia casa. Me desperté temprano, esperando encontrar alguna sorpresa, algún detalle que me hiciera sentir que importaba. Pero cuando bajé a desayunar, nadie me felicitó. Nadie me dijo feliz cumpleaños. Era como si fuera un día cualquiera. Esperé todo el día. Esperé durante el desayuno, mientras mamá le preparaba el almuerzo favorito a Roberto. Esperé durante la comida, mientras papá le daba dinero a María para que comprara algo que quería. Esperé durante la tarde, mientras todos jugaban con Miguel en el patio. Esperé hasta la noche, cuando me di cuenta de que nadie se había acordado de mi cumpleaños. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en mi cama y lloré en silencio. No lloré por los regalos que no recibí, ni por la fiesta que no hubo. Lloré porque me di cuenta de que en mi propia familia, yo no importaba. Lloré porque entendí que estaba completamente sola en el mundo, rodeada de personas que se suponía que me amaran incondicionalmente. Pero esa fue solo la primera de muchas heridas que se irían acumulando en mi corazón. Cada día traía una nueva forma de hacerme sentir invisible, insignificante, como si mi existencia fuera un error que todos preferían ignorar. Cuando sacaba buenas calificaciones, nadie las celebraba. Cuando me enfermaba, nadie me cuidaba con cariño. Cuando necesitaba ayuda, nadie tenía tiempo para mí. Roberto, mi hermano mayor, se había convertido en una versión joven de mi padre. Había aprendido que podía descargar su frustración en mis inconsecuencias. Me gritaba, me humillaba delante de sus amigos, me hacía sentir estúpida e inútil. Y cuando yo trataba de defenderme, él corría con mamá y papá, y de alguna manera, siempre terminaba siendo yo la que recibía el castigo. María, por su parte, había descubierto que podía conseguir lo que quería culpándome a mí. Si rompía algo, decía que había sido yo. Si no hacía sus deberes, decía que yo la había distraído. Si llegaba tarde, decía que yo no le había avisado la hora. Y mis padres siempre le creían a ella, sin siquiera preguntarme mi versión de los hechos. Miguel, el pequeño, era el único que no me lastimaba intencionalmente, pero había aprendido a ignorarme porque así era como funcionaba nuestra familia. Yo era la hermana fantasma, la que estaba ahí pero no existía realmente, la que no tenía voz ni voto en nada. Los años pasaron y la situación empeoraba. Cuando cumplí 15 años, edad en la que cualquier niña sueña con su fiesta, con ser la princesa por un día, mis padres gastaron todos sus ahorros en una computadora para Roberto. Cuando pregunté tímidamente si íbamos a celebrar algo, mamá me miró con desprecio y me dijo, ¿celebrar qué?
¿Que seas una carga más? Mejor ponte a ayudar en la casa en lugar de estar soñando con tonterías. Esas palabras se clavaron en mi corazón como puñales. No era solo el desprecio en su voz, era la frialdad, la total falta de amor maternal. En ese momento entendí que para mi propia madre, yo no era una hija, era una molestia, un estorbo que había que tolerar. Pero tal vez lo que más me dolía era la hipocresía. Hacia afuera, somos una familia perfecta. Cuando teníamos visitas, cuando íbamos a la iglesia, cuando nos encontrábamos con vecinos, todos éramos sonrisas y abrazos. Papá me ponía la mano en el hombro y hablaba de lo orgulloso que estaba de sus hijos. Mamá me peinaba y me vestía bien para que la gente viera qué buena madre era. Mis hermanos actuaban como si fuéramos los mejores amigos del mundo. Pero en cuanto se cerraba la puerta de la casa, volvíamos a ser extraños. Peor que extraños, porque al menos con un extraño no tienes la expectativa de ser amado. Con mi familia, cada día era una nueva desilusión, una nueva confirmación de que no era digna de amor. Recuerdo una Navidad particularmente dolorosa. Yo tenía 16 años y había trabajado todo el año haciendo pequeños trabajos para juntar dinero y comprarle regalos a mi familia. Había ahorrado cada peso que pude, sacrificando cosas que quería para mí, porque pensé que tal vez, si les daba algo especial, podrían ver que yo también los amaba a pesar de todo. Esa mañana de Navidad, cuando llegó el momento de abrir los regalos, yo estaba nerviosa pero esperanzada. Le había comprado a papá una billetera nueva porque la suya estaba rota. A mamá le había comprado un perfume que había visto que miraba en la tienda. A Roberto le había comprado una camisa que había mencionado que le gustaba. A María le había comprado unos aretes que había estado deseando. Y a Miguel le había comprado un juguete que había estado pidiendo durante meses. Cuando cada uno abrió su regalo, vi una pequeña sonrisa en sus rostros. Por un momento, pensé que finalmente había hecho algo bien. Pero entonces llegó mi turno. Esperé a que alguien me diera algo, cualquier cosa. Pero no había nada para mí. Ni un regalo, ni una tarjeta, ni siquiera un abrazo o un gracias por los regalos que yo había dado. Cuando pregunté tímidamente si había algo para mí, mamá me miró con fastidio y dijo, ¿no te parece suficiente regalo el techo que tienes sobre tu cabeza y la comida que comes? No seas tan ambiciosa. Roberto se rió y agregó, además, ¿qué has hecho este año para merecer un regalo? Solo dar problemas como siempre. Esa noche, mientras todos jugaban con sus regalos nuevos, yo me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. No lloré por los regalos que no recibí, lloré por la confirmación de que para mi familia, yo no merecía ni siquiera un gesto de amor en el día más especial del año. Pero el dolor no terminaba ahí. Cada día traía nuevas formas de hacerme sentir invisible. Cuando la familia se reunía a ver televisión, nunca me preguntaban qué quería ver. Cuando decidían a dónde ir los fines de semana, nunca consideraban mi opinión. Cuando compraban comida, nunca preguntaban qué me gustaba. Era como si viviera en una casa llena de extraños que simplemente toleraban mi presencia. Los años de preparatoria fueron especialmente duros. Mientras mis hermanos recibían apoyo y aliento para sus estudios, yo tenía que luchar sola. Cuando Roberto necesitaba ayuda con sus tareas, papá se sentaba con él durante horas. Cuando María tenía problemas en la escuela, mamá iba a hablar con sus maestros. Cuando Miguel tenía proyectos, toda la familia se organizaba para ayudarlo. Pero cuando yo necesitaba ayuda, cuando yo tenía problemas, cuando yo tenía proyectos, estaba sola. Ya eres grande, resuélvelo tú misma, era la respuesta que siempre recibía. Y de alguna manera, siempre lo resolvía. Siempre encontraba la manera de salir adelante, de conseguir lo que necesitaba, de hacer lo que tenía que hacer. Pero nunca recibía reconocimiento por eso. Era como si fuera mi obligación ser autosuficiente, mientras que para mis hermanos, ser dependientes era algo natural y aceptado. Recuerdo vívidamente el día de mi graduación de preparatoria. Había trabajado tan duro para llegar a ese momento. Había estudiado hasta altas horas de la noche, había sacrificado salidas y diversiones, había hecho todo lo posible para obtener las mejores calificaciones. Y lo logré. Me gradué con honores, con la segunda mejor calificación de mi generación. Cuando llegué a casa con mi diploma y mis reconocimientos, esperaba, tal vez ingenuamente, que mis padres estuvieran orgullosos. Esperaba que por una vez, me dijeran que había hecho algo bien. Pero cuando les mostré mis logros, la respuesta de mamá fue,
Muy bien, pero eso no te hace especial. Ahora ponte a ayudar en la casa que hay mucho que hacer. Papá ni siquiera levantó la vista del periódico. Roberto comentó sarcásticamente, ¿y ahora qué? ¿Te crees mejor que nosotros? María me dijo, no te hagas la importante, sigue siendo la misma de siempre. Y Miguel simplemente me ignoró. Esa noche, mientras sostenía mi diploma en mis manos, me di cuenta de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto me esforzara, no importaba cuánto lograra. Para mi familia, yo siempre sería la hija del medio, la que no importaba, la que no merecía reconocimiento ni amor. Pero tal vez lo que más me dolía no eran las cosas que me decían, sino las que no me decían. Nunca escuché un te amo dirigido a mí. Nunca escuché un estoy orgullosa de ti. Nunca escuché un cuenta conmigo. Nunca escuché un te perdono. Nunca escuché un lamento haberte lastimado. Nunca escuché las palabras que mi corazón necesitaba desesperadamente. Cuando cumplí 18 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí irme de casa para estudiar en una universidad en otra ciudad. Había conseguido una beca por mis buenas calificaciones, pero aún así necesitaba trabajar para cubrir mis gastos. Cuando les dije a mis padres mi decisión, su reacción fue totalmente predecible. ¿Cómo te atreves a abandonar a tu familia?, gritó mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? ¿Yéndote como una malagradecida? Papá agregó, siempre fuiste una egoísta. Solo piensas en ti misma. ¿Quién va a ayudar en la casa si tú te vas? Roberto me dijo que era una cobarde por huir de mis responsabilidades. María me acusó de creerme mejor que ellos. Miguel me dijo que lo estaba abandonando. Y por primera vez en mi vida, en lugar de encogerme y aceptar sus acusaciones, les dije la verdad. No me voy porque los odie, les dije con voz temblorosa pero firme. Me voy porque necesito encontrar un lugar donde pueda ser amada. Me voy porque necesito encontrar una familia que me valore. Me voy porque después de 18 años, he entendido que nunca voy a recibir de ustedes lo que necesito. La reacción fue explosiva. Mamá me gritó que era una desagradecida, que después de todo lo que habían sacrificado por mí, yo los abandonaba. Papá me dijo que si me iba, no volviera nunca. Roberto me amenazó con que me las iba a cobrar. María me dijo que siempre había sabido que yo era mala persona. Y Miguel lloró, pero no por mí, sino porque se había dado cuenta de que él tendría que hacer las tareas que yo hacía. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias, me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de una mezcla de terror y esperanza. Terror por lo desconocido, por estar completamente sola en el mundo. Pero también esperanza, porque por primera vez en mi vida, iba a tener la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no estaba siendo constantemente lastimada y menospreciada. La universidad fue una revelación. Por primera vez en mi vida, conocí personas que me veían, que me escuchaban, que valoraban mis opiniones. Descubrí que tenía cosas interesantes que decir, que era divertida cuando me relajaba, que era inteligente y capaz. Descubrí que podía hacer amigos, que podía ser querida, que podía ser importante para alguien. Pero también descubrí que las heridas de mi infancia no habían desaparecido. Cada vez que alguien me mostraba cariño, yo esperaba que fuera temporal. Cada vez que alguien me elogiaba, yo esperaba que fuera una broma. Cada vez que alguien me incluía en sus planes, yo esperaba que cambiaran de opinión. Había aprendido a esperar el rechazo, la decepción, el abandono. Durante mis años universitarios, mantuve contacto mínimo con mi familia. Llamaba de vez en cuando, más por obligación que por deseo. Las conversaciones eran siempre tensas, llenas de reproches y acusaciones. Mamá me decía que me había vuelto una extraña, que la universidad me había llenado de ideas raras. Papá me preguntaba cuándo iba a dejar de jugar a ser estudiante y volver a casa a cumplir con mis responsabilidades. Pero yo seguía adelante. Estudiaba durante el día y trabajaba durante la noche. Limpiaba oficinas, servía mesas, cuidaba niños, hacía lo que fuera necesario para mantenerme. Era agotador, pero cada día que lograba sobrevivir por mi cuenta era una pequeña victoria. Cada calificación alta que obtenía era una prueba de que valía la pena. Cada amigo que hacía era una confirmación de que era digna de amor. Cuando me gradué de la universidad, lo hice con honores. Había obtenido una licenciatura en psicología,
inspirada por mi propio dolor y mi deseo de ayudar a otros que hubieran pasado por experiencias similares. El día de mi graduación, mientras veía a mis compañeros celebrando con sus familias, sentí una punzada de dolor familiar. Pero también sentí un orgullo profundo. Lo había logrado sola. Había demostrado que podía triunfar sin el apoyo de mi familia. Llamé a casa para contarles sobre mi graduación. La reacción fue la misma de siempre. Mamá me dijo que ya era hora de que terminara de estudiar y volviera a casa. Papá me preguntó si ahora que tenía un título, iba a mantenerlos. Roberto me dijo que siguiera soñando si pensaba que iba a conseguir un trabajo bueno. María me dijo que de qué me servía estudiar si seguía siendo la misma persona fea y aburrida de siempre. Pero sus palabras ya no me dolían como antes. Había aprendido a ver la verdad detrás de su comportamiento. Había aprendido que su necesidad de lastimarme decía más sobre ellos que sobre mí. Había aprendido que merecía amor, respeto y dignidad, sin importar lo que mi familia pensara. Conseguí un trabajo en una clínica de salud mental y me mudé a un apartamento pequeño pero acogedor. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que era completamente mío, donde podía ser yo misma sin miedo a ser juzgada o lastimada. Decoré cada rincón con cosas que me hacían feliz. Compré plantas porque me gustaba cuidarlas. Puse fotos de mis amigos porque eran mi familia elegida. En mi trabajo, descubrí que tenía una habilidad natural para ayudar a otros. Mis propias experiencias de dolor me habían dado una empatía profunda y una comprensión intuitiva de lo que significaba sufrir. Podía sentarme con una persona que estaba pasando por un momento difícil y realmente entender lo que sentía. Podía ofrecer esperanza porque yo mismo había encontrado la manera de sanar. Pero la verdadera prueba llegó cuando conocí a Daniel. Era un hombre gentil, inteligente, divertido, todo lo que yo había soñado en una pareja. Pero cuando comenzó a mostrar interés en mí, mi primera reacción fue de pánico. ¿Cómo podía alguien como él querer estar conmigo? ¿Qué pasaría cuando descubriera todas mis heridas, todos mis miedos, toda mi historia de rechazo? Durante meses, saboteé inconscientemente nuestra relación. Cada vez que él se acercaba, yo me alejaba. Cada vez que él me mostraba amor, yo esperaba que fuera temporal. Cada vez que él me incluía en sus planes, yo esperaba que cambiara de opinión. Había aprendido también a esperar el rechazo que no sabía cómo aceptar el amor. Pero Daniel fue paciente. Fue gentil. Fue persistente de la manera correcta. Poco a poco, me ayudó a entender que no todos los hombres eran como mi padre. Que no todas las familias eran como la mía. Que no todas las relaciones estaban destinadas a ser tóxicas y dolorosas. Cuando finalmente le conté mi historia completa, él lloró conmigo. No lloró de lástima, sino de compasión. Me dijo que me admiraba por haber tenido la fortaleza de salir adelante. Me dijo que mi familia había perdido el privilegio de conocer a la mujer increíble que yo había llegado a ser. Me dijo que su pérdida era su ganancia, porque ahora él tenía la oportunidad de amarme como yo siempre había merecido ser amada. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña pero llena de amor. Invité a mi familia, aunque sabía que probablemente no vendrían. Y efectivamente, no vinieron. Mamá me dijo que no podía faltar al trabajo por mis tonterías. Papá me dijo que no tenía dinero para el viaje. Roberto me dijo que no iba a celebrar mi error. María me dijo que mi boda iba a ser aburrida de todas maneras. Miguel me dijo que tenía cosas más importantes que hacer. Esa noche, mientras bailaba con Daniel, rodeada de nuestros amigos que se habían convertido en nuestra familia, me di cuenta de que había logrado algo que había parecido imposible. Había encontrado el amor. Había encontrado un lugar donde pertenecía. Había encontrado una familia que me valoraba. Pero la historia no termina ahí. 5 años después de mi boda, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Miguel, mi hermano menor, llorando al teléfono. Me contó que mamá estaba muy enferma, que necesitaba una operación cara, que no tenían dinero para pagarla. Me contó que papá había perdido el trabajo y que estaba bebiendo más que nunca. Me contó que Roberto se había metido en problemas con la ley y que necesitaba un abogado. Me contó que María tenía 3 hijos y que no podía trabajar porque no tenía con quién dejarlos. Te necesitamos, me dijo Miguel. Sé que no te tratamos bien, pero eres familia. Tienes que ayudarnos. Colgué el teléfono y me senté en silencio durante horas. Daniel me encontró así y me preguntó qué pasaba. Cuando le conté, él me abrazó y me dijo,
Cualquier decisión que tomes, la respeto. Pero quiero que sepas que no les debes nada. Que después de todo lo que te hicieron, no tienes obligación de salvarlos. Esa noche no dormí. Estuve pensando en todo lo que había vivido, en todas las heridas, en todos los rechazos, en todos los momentos en que había necesitado una familia y no la había tenido. Pensé en la niña que había sido, llorando sola en su cumpleaños. Pensé en la adolescente que había sido, graduándose sin reconocimiento. Pensé en la joven que había sido, yéndose de casa sin bendiciones. Pero también pensé en la mujer que había llegado a ser. Fuerte, independiente, exitosa, amada. Pensé en todo lo que había logrado, en todas las personas que había ayudado, en toda la felicidad que había encontrado. Pensé en que mi historia no era solo una historia de dolor, sino también una historia de triunfo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Miguel y le dije que iba a ayudar, pero con condiciones. Que iba a pagar la operación de mamá porque era lo correcto, no porque se lo mereciera. Que iba a ayudar a conseguir trabajo a papá, pero que no iba a tolerar que me faltara el respeto. Que iba a ayudar a Roberto con sus problemas legales, pero que él tenía que cambiar su actitud hacia mí. Que iba a ayudar a María con sus hijos, pero que ella tenía que reconocer el daño que me había hecho. Cuando llegué a casa después de tantos años, la recepción fue exactamente lo que esperaba. Mamá me agradeció por el dinero, pero me dijo que había tardado mucho en llegar. Papá me dijo que era mi obligación ayudar a la familia. Roberto me dijo que por fin estaba actuando como debía. María me dijo que ya era hora de que fuera útil para algo. Pero esta vez, yo no me encogí. Esta vez, yo no acepté sus palabras como verdad. Esta vez, yo hablé. Mamá, le dije, te estoy ayudando porque soy una buena persona, no porque tú seas una buena madre. Durante 18 años, me hiciste sentir que no merecía amor, que no merecía respeto, que no merecía ni siquiera ser vista. Pero sobreviví. Triunfé. Me convertí en la mujer que soy a pesar de ti, no por ti. Papá, le dije, te estoy ayudando porque creo que las personas pueden cambiar, no porque te lo merezcas. Durante 18 años, me ignoraste, me menospreciaste, me hiciste sentir invisible. Pero encontré mi voz. Encontré mi valor. Encontré mi lugar en el mundo sin tu ayuda. Roberto, le dije, te estoy ayudando porque soy tu hermana, no porque seas un buen hermano. Durante años, me humillaste, me lastimaste, me hiciste sentir estúpida. Pero me gradué con honores. Tengo una carrera exitosa. Tengo un matrimonio feliz. Tengo todo lo que tú no pudiste quitarme. María, le dije, te estoy ayudando porque tus hijos no tienen la culpa de tus errores, no porque seas una buena hermana. Durante años, me mentiste, me culpaste, me hiciste sentir como si fuera mala persona. Pero aprendí a ver la verdad. Aprendí a defenderme. Aprendí que merezco respeto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida, había dicho todo lo que había guardado en mi corazón durante años. Por primera vez en mi vida, había puesto límites. Por primera vez en mi vida, había exigido el respeto que merecía. Mamá comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión. ¿Cómo puedes decirme estas cosas cuando estoy enferma?, me preguntó. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia madre? Y ahí estaba otra vez, tratando de hacerme sentir culpable por hablar mi verdad. Tratando de hacerme sentir como si yo fuera la mala por confrontar su comportamiento. Tratando de usar su enfermedad como excusa para no enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero esta vez, yo no me dejé manipular. Mamá, le dije, no estoy siendo cruel. Estoy siendo honesta. Durante años, guardé silencio mientras me lastimaban. Durante años, acepté su comportamiento porque pensé que era lo que tenía que hacer. Pero ya no soy esa niña asustada. Soy una mujer adulta que merece respeto, y si quieren que los ayude, van a tener que aprender a dármelo. Papá se puso de pie, con la cara roja de furia. ¿Quién te crees que eres?, me gritó. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Somos tus padres. Nos debes respeto. No, le dije con calma. El respeto se gana, no se exige. Y ustedes nunca hicieron nada para ganarse el mío. Pero a pesar de eso, estoy aquí, ayudándolos, porque soy mejor persona de lo que ustedes nunca fueron conmigo. Roberto se levantó amenazadoramente.
Siempre fuiste una bocona, me dijo. Ya verás lo que pasa cuando te quedes sola con nosotros. Pero yo ya no era la niña que podía ser intimidada. Roberto, le dije, si me pones una mano encima, llamo a la policía. Si me faltas el respeto, me voy y no regreso. Si quieres mi ayuda, vas a tener que aprender a tratarme como a un ser humano. María se puso a llorar dramáticamente. ¿Ves lo que has hecho?, le gritó a los demás. La universidad la volvió loca. Ahora se cree mejor que nosotros. María, le dije, no me creo mejor que ustedes. Pero sí sé que merezco mejor trato del que me dieron. Sí sé que soy una persona valiosa, con o sin su aprobación. Sí sé que puedo vivir perfectamente sin ustedes, pero que ustedes me necesitan a mí. Y esa era la verdad que dolía. Que después de años de hacerme sentir como si fuera una carga, como si fuera inútil, como si fuera la que menos importaba, ahora yo era la única que tenía los recursos para ayudarlos. Yo era la única que había logrado algo en la vida. Yo era la única que tenía estabilidad económica y emocional. Miguel, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Esperanza, me dijo, sé que te tratamos mal. Sé que no fuimos la familia que merecías. Pero somos lo único que tienes. No, le dije suavemente. Ustedes no son lo único que tengo. Tengo un esposo que me ama. Tengo amigos que me valoran. Tengo una carrera que me satisface. Tengo una vida plena y feliz. Ustedes son los que no tienen nada sin mí. Esa noche, después de haber dicho todo lo que necesitaba decir, me senté en el porche de la casa donde había crecido y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había vuelto al lugar donde había sido más infeliz, pero ya no era la misma persona. Ya no era la niña asustada que se escondía en su cuarto llorando. Ya no era la adolescente que se sentía invisible e indigna de amor. Era una mujer fuerte, exitosa, amada. Era una mujer que había tomado todo el dolor que le habían causado y lo había convertido en fortaleza. Era una mujer que había roto el ciclo de toxicidad y había creado una vida llena de amor y propósito. Al día siguiente, organicé todo lo necesario para la operación de mamá. Hablé con doctores, coordiné pagos, me aseguré de que tuviera la mejor atención posible. No porque ella se lo mereciera, sino porque era lo correcto. Porque yo había decidido ser una mejor persona de lo que mis padres habían sido conmigo. Ayudé a papá a encontrar trabajo. No fue fácil, considerando su edad y su historial de alcoholismo, pero usé mis contactos profesionales y finalmente conseguí que alguien le diera una oportunidad. Le dije que si perdía este trabajo por beber, no habría una segunda oportunidad de mi parte. Ayudé a Roberto con sus problemas legales, pero dejé muy claro que era la última vez. Contraté a un abogado competente, pagué los honorarios, y me aseguré de que entendiera que esta era su oportunidad de cambiar su vida. Le dije que si volvía a meterse en problemas, no podría contar conmigo. Que había aprendido que ayudar a alguien que no quiere cambiar es como echar agua en un saco roto. Para María, organicé cuidado para sus hijos y le conseguí un trabajo de medio tiempo que le permitiera mantener a su familia. Pero también le dije que tenía que aprender a ser responsable de sus propias decisiones. Que ya no podía culpar a otros por sus errores. Que si quería que sus hijos tuvieran una vida mejor, tenía que empezar por ser una mejor madre de lo que nuestra madre había sido con nosotros. Durante las semanas que estuve en casa ayudando a mi familia, algo extraño comenzó a suceder. Mis padres y hermanos empezaron a tratarme diferente. No con amor, porque eso hubiera sido demasiado pedir, pero sí con una especie de respeto cauteloso. Se habían dado cuenta de que ya no era la niña que podían manipular y lastimar sin consecuencias. Se habían dado cuenta de que ahora tenía poder, y que ese poder venía de mi propia fortaleza, no de ellos. Mamá, desde su cama de hospital, comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida. No porque realmente le importara, sino porque se había dado cuenta de que yo había logrado cosas que ella nunca había logrado. Me preguntaba sobre mi trabajo, sobre mi casa, sobre mi esposo. Y por primera vez en mi vida, pude hablar de mis logros sin que me hicieran sentir mal por ellos. Papá, por su parte, comenzó a pedirme consejos sobre cosas que nunca antes había considerado importantes. Me preguntaba sobre finanzas, sobre trabajo, sobre cómo manejar problemas. Era irónico que el hombre que me había hecho sentir estúpida durante años ahora viniera a mí buscando sabiduría. Era irónico que el hombre que nunca había valorado mi inteligencia ahora dependiera de ella. Roberto,
El hermano que me había humillado durante años, ahora me hablaba con un tono diferente. Seguía siendo arrogante, pero había una nueva cautela en su voz. Se había dado cuenta de que yo tenía algo que él no tenía: estabilidad, éxito, respeto. Se había dado cuenta de que mientras él había estado desperdiciando su vida, yo había estado construyendo la mía. María, que siempre había sido la consentida, ahora me veía con una mezcla de envidia y resentimiento. Se había dado cuenta de que yo, la hermana que siempre había sido ignorada, ahora era la más exitosa de todos. Se había dado cuenta de que mientras ella había dependido de su belleza y su habilidad para manipular, yo había dependido de mi inteligencia y mi determinación. Miguel, el hermano menor que había sido protegido de la realidad familiar, ahora comenzaba a ver las cosas como realmente eran. Me dijo que nunca se había dado cuenta de lo mal que me habían tratado. Me dijo que ahora entendía por qué me había ido. Me dijo que admiraba mi fortaleza y que esperaba poder ser tan fuerte como yo algún día. Pero tal vez lo más revelador fue cuando mamá, en un momento de debilidad después de su operación, me dijo algo que nunca pensé que escucharía. Esperanza, me dijo, creo que me equivoqué contigo. Creo que no supe ver lo especial que eras. No era una disculpa completa, pero era lo más cerca que iba a estar de reconocer el daño que me había hecho. Sin embargo, yo ya no necesitaba su reconocimiento para sentirme valiosa. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme exitosa. Ya no necesitaba su amor para sentirme completa. Había aprendido a darme a mí misma todo lo que ellos nunca me habían dado. Había aprendido a ser mi propia fuente de amor, aprobación y validación. Cuando llegó el momento de regresar a mi vida, a mi hogar, a mi esposo, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. No había vuelto a buscar el amor de mi familia, había vuelto a cerrar un ciclo. Había vuelto a demostrar, principalmente a mí misma, que había roto las cadenas de mi pasado, que había trascendido las limitaciones que ellos habían tratado de imponerme. La noche antes de irme, Miguel me pidió que habláramos a solas. Me dijo que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado, en cómo me habían tratado, en cómo yo había respondido. Me dijo que ahora entendía que yo no me había ido porque fuera egoísta, sino porque había sido valiente. Me dijo que ahora entendía que no los había abandonado, sino que me había salvado. Esperanza, me dijo, quiero que sepas que siempre te voy a admirar por lo que hiciste. Te fuiste sin nada y te convertiste en todo. Te lastimamos de todas las maneras posibles y aún así volviste a ayudarnos. Eres la persona más fuerte que conozco. Sus palabras me tocaron el corazón, porque venían de un lugar genuino de comprensión y arrepentimiento. Pero incluso ese reconocimiento tardío no cambió lo que había aprendido sobre mí misma. Había aprendido que no necesitaba la validación de otros para saber mi propio valor. Había aprendido que el amor verdadero no se mendiga, se recibe libremente. Había aprendido que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges y la que te elige a ti. Cuando Daniel vino a recogerme, la diferencia entre mi familia biológica y mi familia elegida fue más evidente que nunca. Él me abrazó con genuino amor y alivio. Me preguntó cómo estaba, no qué había hecho por otros. Me dijo que me había extrañado, no que había esperado que hiciera algo por él. Me trató con el respeto y la ternura que siempre había merecido pero que nunca había recibido en esa casa. Mientras nos alejábamos de la casa donde había crecido, me di cuenta de que ya no sentía dolor al verla. Ya no sentía nostalgia por una infancia que nunca había tenido. Ya no sentía resentimiento por el amor que nunca había recibido. Sentía paz. Sentía la satisfacción de haber cerrado un capítulo de mi vida de la manera correcta, con dignidad y gracia. En el camino a casa, Daniel me preguntó si me sentía bien con las decisiones que había tomado. Le dije que sí, que por primera vez en mi vida, había logrado ayudar a mi familia sin sacrificar mi propia dignidad. Que había logrado ser generosa sin ser víctima. Que había logrado ser compasiva sin ser ingenua. Que había logrado ser fuerte sin ser cruel. Estoy orgulloso de ti, me dijo Daniel. Manejas esta situación con más gracia de la que ellos merecían. Pero me alegra que lo hayas hecho por ti, no por ellos. Y tenía razón. Todo lo que había hecho, lo había hecho porque era consistente con la persona que yo había elegido ser. Lo había hecho porque quería poder vivir conmigo misma sabiendo que había tomado el camino más elevado. Los meses siguientes fueron reveladores. Mamá se recuperó completamente de su operación. Papá mantuvo su trabajo y redujo significativamente su consumo de alcohol.
Roberto logró resolver sus problemas legales y hasta consiguió un trabajo estable. María aprendió a ser más independiente y a cuidar mejor de sus hijos. Miguel comenzó a estudiar y a trabajar en mejorar su propia vida. Pero lo más importante era que yo había demostrado algo que había dudado durante años, que era posible romper el ciclo de toxicidad familiar, que era posible tomar todo el dolor del pasado y transformarlo en fortaleza, que era posible crear una vida llena de amor y éxito, incluso cuando vienes de un lugar de rechazo y negligencia. Mi historia se convirtió en inspiración para muchas personas. En mi trabajo como psicóloga, comencé a especializar en terapia familiar y en ayudar a personas que habían sufrido abuso emocional. Escribí artículos sobre resiliencia. Di conferencias sobre superación personal. Mi experiencia, que había sido mi mayor fuente de dolor, se convirtió en mi mayor fuente de propósito. Pero tal vez el momento más significativo llegó 2 años después, cuando Daniel y yo decidimos tener hijos. Cuando nació nuestra primera hija, Sofía, mientras la sostenía en mis brazos, hice una promesa silenciosa. Le prometí que nunca tendría que dudar de mi amor. Le prometí que siempre sería vista, valorada y celebrada. Le prometí que crecería sabiendo que era deseada, querida y especial. Y cuando mi familia vino a conocer a Sofía, la diferencia fue notable. Mamá quería cargarla constantemente, como si quisiera recuperar algo que había perdido conmigo. Papá hablaba de lo hermosa que era, con una ternura que nunca había mostrado hacia mí. Mis hermanos competían por su atención, queriendo ser los tíos favoritos. Pero yo no sentía celos ni resentimiento. Sentía una satisfacción profunda al saber que había roto el ciclo. Que mi hija nunca experimentaría lo que yo había experimentado. Que crecería en un hogar lleno de amor, respeto y apoyo. Que tendría la infancia que yo nunca tuve, pero que había luchado por crear para ella. Y así, queridos amigos que me escuchan, llegamos al final de mi historia. Una historia que comenzó con dolor, rechazo y abandono emocional, pero que terminó con triunfo, amor y realización. Una historia que demuestra que no importa dónde empieces en la vida, lo que importa es dónde decidas terminar. Hoy, mientras grabo este video, quiero que sepan que cada lágrima que derramé valió la pena. Cada momento de dolor me hizo más fuerte. Cada rechazo me enseñó a valorarme a mí misma. Cada abandono me enseñó a no abandonarme nunca. Cada humillación me enseñó a caminar con la cabeza en alto. Mi mensaje para ustedes es simple pero poderoso. No importa cuánto dolor hayan causado en tu vida, no importa cuántas veces te hayan hecho sentir que no vales nada, no importa cuántas veces te hayan abandonado o rechazado. Tú tienes el poder de escribir tu propia historia. Tú tienes el poder de decidir quién eres y quién quieres ser. El día que decidí no rendirme fue el día que cambió mi vida para siempre. Fue el día que decidí que merecía más de lo que estaba recibiendo. Fue el día que decidí que mi pasado no iba a definir mi futuro. Fue el día que decidí que iba a crear la vida que merecía, con o sin el apoyo de mi familia. Y quiero que sepan que ustedes también pueden tomar esa decisión. Pueden decidir no rendirse. Pueden decidir que merecen amor, respeto y felicidad. Pueden decidir que van a crear una vida hermosa, sin importar lo difícil que haya sido su pasado. Si esta historia los ha tocado, si se han sentido identificados con mi dolor, si han encontrado esperanza en mi triunfo, les pido que den like a este video. Compártanlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Déjenme un comentario contándome su propia historia de superación. Recuerden que no están solos en este camino, y que siempre hay esperanza, siempre hay una manera de salir adelante, siempre hay una razón para no rendirse.